Hola, bienvenidos a su clase de macroeconomía. El día de hoy vamos a hacer primero un repaso sobre cómo estimar el índice de precios al consumidor. Después vamos a ver la manera en que ese índice se computa en la vida real por el INEGI, es decir, añadiendo más complejidad cuando se toma en consideración que son pues millones de individuos y miles de productos que se están considerando para poder computar tanto a nuestro consumidor promedio como a nuestro índice de precios. Y por último, vamos a ver algunos aspectos críticos sobre el IPC. Comenzamos. En este ejercicio vamos a estimar la inflación para el mundo mágico de Harry Potter. Entonces, en este caso vamos a considerar como primer producto la poción pimentónica, en segundo la crema para limpiar varitas mágicas, en tercer lugar los libros de magia y en cuarto lugar la mandrágora. Entonces, como siempre, tenemos cuál es la cantidad que se consume mensualmente, la unidad y el precio de cada uno de los productos durante diferentes años. En este caso tenemos 4. Entonces vamos a hacer nuestros cálculos en Excel y con eso comenzamos esta sesión. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra lista de productos que componen la canasta básica. Y también estamos asumiendo que los precios que estamos considerando están expresados en galeones. Entonces, aquí ya dijimos, tenemos los precios para 2021, 2020, 2019 y 2018. Y nosotros sabemos que el primer paso para poder computar nuestro índice de precios, pues es saber el gasto mensual. Entonces, primero multiplicamos cuántas unidades estamos consumiendo cada mes de cada uno de los productos. Entonces, tenemos aquí una botella y sabemos que cada botella cuesta, en este caso, 76 galeones. Entonces, al mes se gasta 76 galeones. De la crema para las varitas se consume aproximadamente 1/3 a cada mes y su precio es de 21 galeones. Entonces, arrastramos esta fórmula y ya sabemos cuánto es que se consume para cada uno de estos productos. Entonces, después lo que podemos hacer es sumar el gasto. Sabemos que una opción es hacerlo directamente, seleccionando cada una de nuestros gastos mensuales. Sería seleccionar esa celda K10. Le ponemos el signo más, seleccionamos la que sigue, un signo más, la que sigue, signo más, la que sigue. Entonces aquí tenemos nuestra fórmula y si le damos enter, pues estamos sumando cuánto se gastó. Y seguimos exactamente el mismo procedimiento. Entonces, en 2020 igual. Acuérdense que como es una canasta básica, estamos asumiendo que las cantidades son fijas. Y el asumir eso es justamente lo que nos va a permitir calcular la inflación, porque sabemos que cuando hay variación en un valor nominal, dado que la cantidad está fija y el precio está variando, entonces la única explicación para esa variación en el valor nominal, pues es que los precios estén cambiando. Entonces aquí tenemos una botella de poción pimentónica que según los libros pues es para el resfriado, ¿no? Entonces aquí damos clic, arrastramos nuestra fórmula y lo mismo, ¿no? Pero ahora para el 2019. Una por 73 galeones que costaban en ese año. Arrastramos la fórmula. Lo mismo acá, ¿no? Una botella por 71 galeones en 2018. Arrastramos la fórmula.
hasta el último producto. Entonces aquí nosotros ya habíamos dicho que una opción era sumarlo, ¿no? Cada una de las celdas de manera manual. Otra opción es utilizar las fórmulas. Entonces para eso ya habíamos dicho que nos vamos aquí a autosuma. Y en este caso tenemos que tener cuidado porque como 2020 también es un número, Excel está asumiendo que desde ahí tenemos que sumar y eso no es cierto. Entonces restringimos cuál es el área que nos interesa, que nosotros sabemos que solamente son los gastos mensuales. Entonces del 76 al 51, es decir, de nuestra celda L10 a nuestra celda L13. Damos Enter y ahí está el gasto. Dado que los precios eran menores en 2020 que el 2021, pues entonces nosotros vemos que el valor nominal del gasto total en 2021 es mayor que en 2020. Entonces, lo único que tenemos que hacer es arrastrar la fórmula y ya tenemos el gasto mensual de cada año para nuestra canasta básica, es decir, para nuestra cantidad fija. Entonces, para estimar el IPC, cuando nosotros asumimos que el 2018 es nuestro año base, pues entonces nosotros sabemos que tenemos que dividir siempre sobre el valor nominal que nosotros estamos tomando como referencia, es decir, nuestro año base. Entonces, en este caso, vamos a tomar nuestro gasto en 2021, lo dividimos por nuestro gasto en 2018 y como esta celda la vamos a fijar porque todos los demás valores lo vamos a dividir exactamente por esa misma cantidad, pues entonces fijamos tanto la fila como la columna para que siempre tome como referencia esa celda en específico, en este caso la N14. Entonces tenemos eso, pero como lo estamos haciendo en base 100, pues ya sabemos que tenemos que multiplicar ese cociente por 100. Entonces ahí tenemos nuestro índice de precios en el 2021. Si arrastramos la fórmula, vamos a tener el índice de precios con base 2018 para todos los años. Aquí obtuvimos un 100. Nosotros sabemos que es lógico porque estamos dividiendo N14 sobre N14, es decir, el número pues, entre el mismo, que nos daría 1 por 100, pues por supuesto que nos tiene que dar 100. Y dado que es nuestro año base que nosotros habíamos definido que valga 100, pues entonces sabemos que hicimos correctamente ese cálculo. Ahora también lo podemos hacer al revés, que nosotros sabemos que en realidad esta forma es la ideal, ¿no? Nosotros idealmente queremos que nuestro año base sea el año más actual. ¿Se acuerdan que había utilizado como este símil que es como si ustedes tuvieran su máquina del tiempo, ¿no? Dado que ustedes quieren entender los precios, pues por supuesto que lo que mejor van a entender pues es el año en el que ustedes están viviendo, ¿no? Entonces, por eso idealmente quieren que su índice de precio esté en año base del año más reciente. Entonces, aquí vamos a seguir el mismo procedimiento. Sabemos que es nuestro gasto mensual en 2021, en este caso sobre el mismo, ¿no? Porque estamos diciendo que aquí en este caso nuestro año base va a ser el 2021. Fijamos nuestras celdas para poder arrastrar nuestra fórmula y multiplicamos por 100. Entonces nos dio 100, entonces sabemos que hicimos correctamente nuestro cálculo, arrastramos nuestra fórmula y ahí está. Aquí en esto, chicos, quiero que se vuelvan a fijar porque recuerden que les dije que cuando ustedes estimen la inflación, pues va a dar lo mismo que lo hagan aquí con el gasto mensual o que lo hagan con el IPC de año de base 2018 o con el IPC de base 2021, ¿cierto? Pero nosotros la inflación siempre la vamos a estimar con el IPC por dos razones. Uno, porque para empezar, el INEGI pues nos va a estar reportando el IPC, ¿no? Ellos no nos reportan el gasto mensual. Entonces, aunque quisiéramos hacer nuestro cálculo con estas cifras, pues no podemos, porque la información que tenemos solamente es de los IPCs y de los precios individuales, ¿no? Eso sí lo podemos saber, pero tal cual el gasto en nuestra canasta básica, pues eso no lo sabemos. Pero aparte de todo, el IPC, nosotros habíamos dicho que la ventaja de hacer el cambio a una base 100, es decir, que todos nuestros números tengan como referencia al 100 y que estén más o menos en esos
pues cerca de ese número, pues tiene la ventaja que con un simple vistazo nosotros podemos saber aproximadamente de cuánto es la inflación. Entonces, si se fijan, más o menos la distancia entre este 2018 y el 108, pues es más o menos 8 unidades, y la distancia entre el 92 y el 100, pues es más o menos de 8 unidades. Entonces, nosotros ya sabemos, así con tan solo verlo, que aproximadamente entre el 2018 y el 2021 hubo un 8% de inflación, ¿no? Sin embargo, eso es una aproximación y es la utilidad, porque sin necesidad de hacer todavía un cálculo utilizando nuestra fórmula de variación porcentual, pues nosotros ya sabemos, así tan solo de verlo, que por supuesto que los precios aumentaron y que la distancia entre ellos, entre el 2021 y 2018, es aproximadamente del 8%. Ahora, si queremos saber exactamente en cuánto consistió nuestra inflación, pues por supuesto que tenemos que hacer nuestra formulita de cambio porcentual, ¿no? Que sería el valor del periodo más reciente menos el valor del periodo que estamos tomando como punto de partida sobre el valor del punto de partida, y todo eso multiplicado por 100 porque queremos calcular un porcentaje, ¿no? En este caso, el 100 sí tiene un sentido. Entonces, bueno, ya sabemos de dónde salieron todos estos números. Ahora falta, por supuesto, pues ahora sí estimar la inflación. Es decir, utilizar nuestra fórmula de cambio porcentual. Y aquí vamos a comprobar pues lo que estábamos platicando, ¿no? Aquí en este caso, sabemos que nuestra inflación entre el 2021 y 2020, pues para computarla, nosotros tenemos el valor del 2021 menos el valor del 2020 entre el valor del 2020, y todo eso multiplicado por 100, de nuevo porque estamos computando los porcentajes. Entonces ahí tenemos que entre 2020 y 2021 en el mundo mágico de Harry Potter hubo una inflación de 1.2%. Entonces arrastramos la fórmula, ahí está. Y aquí nos marca error, nosotros sabemos que ese error es correcto, ¿cierto? Porque para nosotros poder estimar nuestro cambio porcentual siempre necesitamos estar comparando dos periodos. Entonces, como 2018 es el último periodo, pues por supuesto que ahí nuestro cálculo no aplica, ¿no? Entonces ponemos no aplica, de hecho aquí lo repetimos, ¿no? Ya sabemos que no aplica para 2018. Vamos a centrarlo para que se vea bonito. Entonces ahí tenemos 1.2. Entonces tenemos entre 2018 y 2019 hubo 4% de inflación. Entre 2019 y 2020, 2.9%. Y entre el 2020 y 2021 hubo un 1% de inflación. Entonces aquí si queremos volver a hacer el mismo cálculo, pero ahora con el IPC de año base 2018, pues entonces sabemos que a lo que tenemos que aplicar nuestra fórmula de cambio porcentual, pues son a estos números. Entonces, 2021 menos 2020 sobre el valor del 2020 y todo esto por 100. Y ahí lo tenemos, ¿no? Nos da lo mismo. Entonces arrastramos la fórmula y tenemos lo mismo. Entonces, aquí si se fijan, bueno, mejor lo marco así más específico. Entonces, independientemente de si utilizamos nuestro valor nominal, nuestro IPC con base 2018, nuestro IPC con base 2021, nuestros valores de inflación pues tienen que darnos siempre lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí es la inflación entre periodo, en este caso entre un año y otro. Y aquí, si nosotros quisiéramos hacer anualizada la inflación, pues nosotros ya sabemos que, pues, en realidad, en este caso en específico, la inflación anualizada entre un año y otro, dado que entre un año y otro solo ha pasado un año, pues va a tener que ser idéntica al periodo de la inflación entre un año y otro, porque igual solamente hay un año de diferencia. Acuérdense que en las versiones que habíamos hecho antes de ejercicios, la inflación anualizada y la inflación durante el periodo sí nos daba diferente. ¿Por qué? Porque no era de años consecutivos como lo tenemos aquí, sino que era, por ejemplo, no sé, tenías 2021 y
después 2019, 2017, etcétera, ¿no? O sea, que fuera variando cada 2 años o cada 3 años, etcétera. Entonces, era como si tuvieras algunos datos faltantes, ¿no? Entonces, estábamos calculando el promedio en que había crecido cada año, ¿no? En lugar de solamente considerar el periodo. Pero aquí, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Sería como tener simplemente esto y como nada más transcurrió un año entre un periodo y otro, pues sería dividirlo entre uno. Entonces, pues por supuesto que nos va a dar lo mismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos, no aplica, ya sabemos la razón, ¿no? Que es el último periodo, e igual arrastramos nuestra fórmula entre 1 y arrastramos nuestra fórmula. Ahora, sí es posible que se les pregunte, bueno, y entonces, más bien, en lugar de que estés calculando la inflación entre cada uno de estos años, mejor dime a cuánto equivale la inflación, o cuál fue la inflación total desde el año primero que estás considerando hasta el último. Entonces, si yo les pido, denme la inflación que ocurrió entre el 2021 y el 2018, pues ustedes van a utilizar igual su fórmula de cambio porcentual, pero aquí el año más reciente va a ser 2021. No. Pero acuérdense que estos ya son las inflaciones, pero lo que les estoy pidiendo en este caso, pues por supuesto es más bien sobre el IPC, ¿no? Entonces aquí les estoy diciendo, calculen la inflación entre 2021 y 2018 utilizando su IPC, donde el año base es el 2021. Entonces, en este caso, toman como referencia 2021 menos el periodo anterior, que en este caso es el inicial, el 2018, lo dividen entre 2018 y todo lo multiplicamos por 100 para que nos lo dé en términos porcentuales. Entonces nosotros aquí vemos, bueno, tenemos varias observaciones, ¿no? Aquí ya estamos calculando nuestra inflación exacta utilizando nuestro cambio porcentual, que nosotros ya habíamos dicho, ¿no? Que a pura vista o vuelo de pájaro, como es esa frase, ¿no? Con un simple vistazo nosotros ya sabíamos que aproximadamente iba a haber un 8% de inflación. Aquí haciendo nuestra fórmula de cambio porcentual, de variación porcentual, ya sabemos que exactamente la inflación entre 2021 y 2018 es de 8.3. Y aquí nuestra inflación anualizada, pues por supuesto va a ser diferente, ¿no? Porque entre 2018 y 2021 han transcurrido pues 4 años. Entonces, en este caso, tenemos que dividir nuestra inflación entre 4 y ya nosotros sabemos que en promedio, durante cada año de ese periodo, hubo un 2.1% de inflación. Ahora, por supuesto, si se fijan, aquí se vuelve ya muchísimo más interesante este dato, porque nosotros estamos diciendo, en promedio cada año entre 2018 y 2021 hubo un 2.1% de inflación, pero nosotros ya sabemos que si calculáramos eso de manera exacta, pues en 2019 hubo 4% de inflación en ese periodo, en 2020 un 2.9% y en 2021 un 1%, ¿no? Pero si nosotros tomáramos en consideración todas estas inflaciones y las promediáramos, sería aproximadamente como si en cada año, ¿no? 2018, 2019, etcétera, etcétera, hubiera habido un 2.1% de inflación. Entonces, eso es si nosotros consideramos este periodo de 4 años. Nosotros podemos hacer también una consideración de 3 años, que simplemente es, entonces, sería aquí, ¿no? El 2021 menos el 2019 entre el 2019 y todo esto por 100. Entonces ahí tenemos que entre 2019 y 2021 hubo un 4.1% de inflación. Si nosotros
consideráramos en promedio cuánta inflación hubo durante esos 3 años, pues en cada año hubo un 1.4% de inflación. Y por último, si nada más consideramos 2021-2020, pues por supuesto que es equivalente a lo que ya habíamos hecho acá, ¿no? Entonces nos tiene que dar lo mismo y efectivamente es 1.2%. Aquí ya sería dividirlo entre 1, entonces está todo muy bien. Y bueno, con esto terminamos de resolver este ejercicio. Vamos a regresar a nuestra presentación.